Golfo, segunda parte. En enero y febrero de 1991, Irak sufrió el ataque aéreo más violento de todos los registrados desde la Segunda Guerra Mundial. El objetivo, destruir la capacidad ofensiva de su ejército contra los aliados que intentaban expulsarlos de Kuwait. Se utilizaron misiles de tecnología punta para atacar la red de comunicaciones iraquí y sus canales de suministro. Estos bombardeos, que duraron 38 días, la llamada Operación Tormenta del Desierto, tuvo como objetivo los depósitos de municiones, las vías de comunicación y medios de defensa como preludio esencial a la entrada de la infantería para la guerra en tierra. Se preparó meticulosamente la gran ofensiva, llamada Operación Sable del Desierto. Era de todos sabido que a pesar del éxito contundente de la guerra aérea, en definitiva, esta madre de todas las batallas tenía que ganarse sobre el terreno. Los iraquíes contaban con que los aliados atacarían por la frontera sur de Kuwait, por el oeste y sobre todo desde el mar, con la 4ª Brigada Expedicionaria de los Marines, 18.000 hombres organizando un desembarco anfibio. El general Schwankorf no hizo nada para desmentir esta presunción. Los ratas del desierto británicos ocuparon el desierto, como todo el personal de combate de los aliados, reunidos en los yermos de Arabia Saudí para iniciar una serie de ejercicios agotadores de entrenamiento. A los largos convoyes de tierra se unían los helicópteros que transportaban municiones. Los hombres se preparaban para obtener una absoluta eficacia en la largamente esperada campaña de tierra. Se cerraban herméticamente los depósitos de combustible y munición, listos para ser transportados sin problemas y satisfacer las demandas de los tiradores a medida que avanzara la batalla. Para secundar la operación, la artillería pesada practicaba ejercicios de rutina que tendrían un importante papel para la destrucción de las líneas defensivas iraquíes. Todo este zafarrancho era una trampa, urdida de forma que los iraquíes que ocupaban Kuwait pensaran que las ratas se preparaban para atacar por el frente, cuando en realidad la intención era otra. El mayor enemigo era el polvo, especialmente para los Hércules, que vemos aquí entrando para transportar a los artilleros del 2º Regimiento de Campo de la Royal Artillery hacia sus puestos reales en el campo de batalla. De las 116.000 salidas efectuadas durante la guerra, la mitad fueron operaciones de transporte, como esta. Y abajo, en tierra, kilómetros y kilómetros de convoyes de suministro para la ofensiva inminente. El movimiento de tropas y material era parte de la trampa. Pero las cartas de triunfo se jugaban en el Golfo. Las fuerzas navales, procedentes de lugares tan lejanos como Australia y Sudamérica, tomaron parte efectuando operaciones de suministro y exhibiendo su extrema preparación. Los portaaviones de los Estados Unidos ya habían jugado un papel preponderante en el bombardeo aéreo de Irak. Ahora se preparaban para unirse a la batalla de tierra. Pero era un engaño, protagonizado por el Okinawa, un buque que transportaba 18.000 marines. Esta era la 4ª Brigada Expedicionaria, la fuerza de élite que los iraquíes esperaban que desembarcara en las costas de Kuwait. Estas son algunas de las tropas más fuertes de América y trabajaron duro para estar a punto. Sin embargo, cuando les llegó el día, fue lejos del mar. Se reforzó la sensación del engaño urdido con la conquista de 2 islas, al-Maradim y Qurra, insignificantes desde el punto de vista militar, pero de enorme importancia psicológica.
los soldados cubaitíes que participaron besaron el primer suelo patrio que reconquistaban. La artillería y demás armamento fue cargada, pero no llegó a utilizarse. Se enarboló la bandera cubaití en el territorio recuperado de las garras de los invasores iraquíes. En el Golfo, los buques de guerra Wisconsin y Missouri reforzaban el plan de simulación y engaño. Utilizaron sus cañones de 40 centímetros para bombardear las posiciones de la Guardia Republicana apostadas alrededor de Kuwait City y más allá, en un radio de 32 kilómetros. El bombardeo consiguió hacer creer a los iraquíes que se iba a producir un desembarco anfibio. .16 is of course a great counter the other guy's firepower weapon. It's an anti-materiel weapon. And we prefer shooting at their artillery, at their structures. Don't waste the 16-inch on people. You can do that with other things. Una avioneta teledirigida ofrece imágenes de la efectividad del bombardeo. En el frente, las tropas disparan un misil que también fotografiará estas posiciones, proporcionando más detalles para poder bombardear los puntos fuertes de la defensa. Después de breves momentos en el aire, las valiosas imágenes están listas para reducir al mínimo los errores de cálculo cuando se inicie el ataque. Un detonador indica el lugar a la patrulla de rescate. El bombardeo se ha dirigido especialmente a los tanques, parapetados en las trincheras en forma de U del desierto. Los objetivos que no habían sido tocados fueron atacados por el 40º Regimiento Pesado de la Royal Artillery, con sus cañones de autopropulsión. En su intento de impedir desembarcos anfibios, Irak atacó instalaciones petrolíferas. Destruyeron la refinería de Al-Kafqi, causando nubes densas de petróleo ardiendo. Parece ser que la intención era evitar así ataques aéreos. También vertieron cantidades ingentes de petróleo en el Golfo, causando una de las mareas negras más desastrosas del planeta. Tuvo consecuencias funestas para la vida animal. Y amenazó las plantas de desalinización que suministraban agua fresca a Arabia Saudí. Preocupados por los acontecimientos, los aliados desviaron sus aviones de sus objetivos habituales para bombardear las cabeceras de pozos de petróleo y evitar así el flujo constante del crudo. Los Jaguars británicos se lanzaron a la ofensiva contra la Guardia Republicana. Lanzaron bombas de dispersión para causar el máximo perjuicio a las tropas que eran consideradas el principal obstáculo para la inminente ofensiva por tierra. Esta segunda fase de la tormenta del desierto contó también con los B-52 americanos. Volaron desde Gran Bretaña y España y atacaron también las formaciones de la Guardia Republicana. En Kuwait, los marines Harriers americanos atacaron en oleadas a las primeras líneas iraquíes, que podían observar y localizar los movimientos aliados. Cuando regresaron los Jaguars, el comandante aliado explicó por qué era necesario este vapuleo. Los iraquíes dieron otra sorpresa en la frontera kuwaití, acumulando tropas en Al-Wafra y desplazándose hacia Al-Kafqi. Unos 3.000 iraquíes entraron con tanques una noche, provocando así la primera batalla de tierra de la Guerra del Golfo. Normalmente vivían aquí 14.000 personas, pero Saddam Hussein supo, gracias a las noticias de la televisión por cable, que habían desertado. Los movimientos iraquíes fueron detectados gracias a los vuelos de reconocimiento y las imágenes fotográficas fueron analizadas inmediatamente. Se mandó a la artillería de los marines americanos. Se dirigió el ataque hacia las tropas y los blindados iraquíes cuando entraban en las calles de Al-Kafqi.
Su objetivo fue letal, dando en el blanco con absoluta precisión. Fue tarea del marine, el caporal Chuck Ingrams, que estuvo retenido en un tejado de una casa de la población mientras los iraquíes lo registraban todo. I feel proud that I did my job, but I was scared to death. Honestly, scared to death. Los buques de guerra Cobra se enfrentaron a los observadores iraquíes. Tenían esta torre como objetivo, que usaban los francotiradores iraquíes y los observadores. Las columnas blindadas saudíes avanzaban por la carretera costera con tanques de fabricación francesa y americana. Así se demostraba que eran fuerzas árabes las que recuperaban su propio territorio. Por fin satisfecho, viendo que Irak ya no podía controlar el despliegue aliado, el general Schwankopf dirigió el grueso de sus tropas hacia el oeste. La operación Sable del Desierto empezó con 2.000 soldados de tropas americanas de aviación que aterrizaron a unos 100 kilómetros por detrás de las líneas iraquíes para cortar carreteras y evitar así la llegada de refuerzos de la Guardia Republicana al sur de Basra. Los marines americanos y las fuerzas árabes permanecieron en sus puestos para mantener el engaño de una amenaza de ofensiva frontal. Entonces, las fuerzas francesas se adentraron en Irak. La 6ª División Blindada Ligera de los franceses, reforzada por unidades de la 82ª Aerotransportada de los Estados Unidos, se desplazó al amanecer para defender el flanco izquierdo. El 2º Regimiento de Infantería de la Legión Extranjera y el 1er Regimiento de Safis se dirigieron rápidamente al sudoeste de Irak, una zona indefensa. En cuestión de horas, tomaron Al-Salman y reforzaron las tropas aerotransportadas que habían aterrizado allí cubiertos por la oscuridad de la noche. El general Schwankopf lo comparó a las tácticas futbolísticas, un pase largo por encima que penetra decisivamente en la defensa enemiga. Una fuerza clave fue la Legión Extranjera de élite, armada con misiles antitanque Milan. Destruyeron la 45ª División de Infantería iraquí, 60 kilómetros al interior de Irak, antes de desplazarse hacia Nasiriyah al día siguiente. Desde aquí, la división francesa Daguet se desplegó para cortar la única carretera existente y proteger el flanco izquierdo del principal avance aliado. El 7º Corps, con sus 4 divisiones blindadas, 3 americanas y una británica, sería el encargado de dar el golpe de gracia. Mientras que los franceses tomaban objetivos en el norte, Schwankopf dirigió sus fuerzas de marines y árabes hacia un asalto ficticio frontal a Kuwait. A continuación, los aliados efectuaron por la tarde el ataque principal. El 7º Corps, que incluía el 1º de Caballería estadounidense y las Ratas del Desierto británicos, concurrieron a enfrentarse a las divisiones de la Guardia Republicana de Saddam Hussein. Amanecer del 24 de febrero de 1991. El 16º y el 5º de los lanceros de la Reina iniciaron la operación Sable del Desierto, moviéndose para comprobar la disposición de los iraquíes. Mientras tanto, los americanos recibían una conferencia escalofriante sobre minas. The Kuwaitis gave him money to go buy state-of-the-art. The Saudis gave him money to buy state-of-the-art. He also went out with his own money. He's got toe poppers, he's got claymores, he's got poppers out there. He's got signal flares. If you get up to some fence, you can guarantee it there's a mine in it. He was buying these in lots of 300,000 for $4.80. This detonator has a built-in anti-handling device, a mercury switch. You pick this mine up, it goes off. You eat 5 pounds of explosives. Explosives in the human body don't get along. This ain't the war to be out there playing Rambo. I didn't realize he had so many types, but we knew that he had a lot of mines out there. They've got a pretty formidable minefield, but we're not going to be stupid about it. We're not just going to send a human wave through this thing. He's got a lot of them from a lot of countries. Who let him get them, we don't know, but we're going to have to deal with them now. El Viper, un artilugio altamente eficaz, era ahora de gran utilidad. Limpiaba campos de minas con cargas explosivas.
se hizo un último esfuerzo para convencer a los iraquíes de que no lucharan hasta el final. Tiraron octavillas desde los aviones aconsejando la rendición. Los pocos que se rindieron, una minoría en el horizonte del desierto, fueron recogidos por helicópteros Chinook. El general de brigada Christopher Hammerbeck encabezó desde su tanque Nomad la 4ª Brigada Británica. En el flanco oeste de las posiciones aliadas, las Ratas del Desierto, en conexión con la 1ª División Blindada de los Estados Unidos, se internó en terreno enemigo. No hacia el interior de Kuwait, tal como esperaban los iraquíes, sino hacia el norte, hacia el interior de Irak. Más tarde, estos tanquis, como se autodenominaron, darían la vuelta y cortarían a través del norte de Kuwait para acercar las fuerzas de ocupación. El ataque se convirtió en una persecución. El contrincante fue, en palabras de Schwankopf, especialmente débil. El Warrior, el nuevo carro de combate británico. En el interior de estos taxis de batalla, tal como los llamaban los soldados, la infantería motorizada se preparaba para su cometido. En el peor de los casos, matar al enemigo en sus trincheras con bayonetas y granadas. Does it worry you, the thought of using the bayonet? Well, no, I've got loved ones back home and I want to get back to them as much as the rest of the guys, so I'm prepared to do anything to get back home. Este es también un modelo nuevo, el Battling Winner, un lanzacohetes múltiple. Las tropas suelen decir que es capaz de lanzar oleadas de 12 cohetes, cada uno de los cuales contiene 644 bombas con capacidad para destruir posiciones de artillería y tanques. Un comandante iraquí reveló más tarde que solo 7 de sus hombres habían sobrevivido al ataque, en una brigada de 250 soldados. Cerca de allí, fuego de artillería convencional. La batalla seguía un curso veloz. La orden de avanzar podía coger a cualquiera desprevenido. El tiempo todavía podía dificultar los desplazamientos más rápidos, tal como ocurrió con la campaña aérea de la operación Tormenta del Desierto. El comandante de la 1ª División Blindada, el general de división Rupert Smith, con su birrete y su monóculo, informó a sus oficiales veteranos a propósito de la siguiente operación: ataque por la noche a la Guardia Republicana.
Se había hablado mucho antes del asalto por tierra de la superioridad aliada durante el ataque nocturno. Aquí se demostró con creces la calidad del armamento. Los tanques enemigos eran destruidos casi siempre sin siquiera repeler el fuego. La mayor parte de ellos estaban atrincherados y mal colocados, apuntando hacia el frente erróneo. Mientras que los blindados iraquíes sucumbían al ataque aliado, las pocas bombas que lograban disparar sobre tanques aliados causaban, en el peor de los casos, pequeñas abolladuras en los carros. Al hacerse de día, era el momento de consultar los mapas, de planificar la ruta a través del árido yermo, siguiendo el plan de la batalla. Una profunda incursión por la derecha, hacia el norte y el centro de Kuwait. A su izquierda, los franceses y los americanos habían seguido internándose en Irak. Tampoco ellos encontraron prácticamente oposición alguna. Fue un desastre para el ejército iraquí. Los británicos destruyeron 200 tanques de la Guardia Republicana sin perder ni uno de los suyos. Algunos, de todas formas, tuvieron suerte. El personal de este tanque de reconocimiento salió ileso del ataque de un avión americano que los tomó por error por el enemigo. Entonces sobrevino una tragedia. Las ratas del desierto se enteraron de que habían muerto 9 soldados británicos, el más joven de 17 años, cuando otro avión americano atacó por error el carro Warrior. We was about 30 meters away in the wagon, waiting for the guns to be blown. And there was just a mass explosion which blew us back in the turret. And then when we looked out and seen the wagon had been hit, we moved round in front of the wagon to help with the casualties. We took a knock yesterday. You're all grown men, you're all soldiers, and we go on. I'm very proud of you last night. It didn't seem to affect what we did in the slightest. So thank you very much indeed. En la frontera sur de Kuwait, los americanos destruyeron los muros defensivos que habían levantado los iraquíes. Fueron totalmente inútiles, pues la primera y segunda división de los marines americanos se adentraron rápidamente en el Emirato. Justo detrás, un Paifa Shin. Sus tubos rellenaron las zanjas antitanque en cuestión de segundos, permitiendo así que cruzaran los blindados de refuerzo. Los helicópteros de ataque AH-64 Apache. Estas máquinas resultaron poseer una capacidad letal en la destrucción de tanques y otros vehículos iraquíes de combate sobre el terreno. La 229ª Brigada de Aviación destruyó 50 tanques iraquíes en un solo encuentro. Los justamente llamados Fuego del Infierno, los misiles Hailfire, que permitían que los Apache atravesaran las líneas de blindados después de pasar casi rozando a través del desierto para dar con sus objetivos. Los apaches se habían visto envueltos en las primeras acciones de la guerra. Ahora volverían a actuar en las últimas fases. Hubo duelos de artillería, pero una vez más, el poder armamentístico americano demostró ser apabullante. La infantería motorizada cruzó la frontera con rapidez, con la ayuda de guías cubaitíes a bordo para orientar a los libertadores americanos a través del monótono terreno.
El M1 Abrams, el tanque americano más moderno, con capacidad, como el Challenger británico, de disparar en movimiento. Fue desplegado para apresar 3 divisiones de la Guardia Republicana, cada una de las cuales contaba con 14.000 hombres, equipados con los últimos modelos de tanque soviético, los T-72. Tal como pudieron comprobar las ratas del desierto, los disparos de los T-72 no pudieron más que abollar levemente los M1. Por otra parte, hubo cientos de tanques iraquíes destruidos. Más que una batalla, aquello fue una masacre de maquinaria bélica. En aquel momento, los líderes de la coalición ya estaban seguros de la victoria final. The coalition attack continues to meet with success on the ground, in the air, and at sea. The battle is going extremely well. It has taken our regiment only 36 hours to neutralize an enemy division. El papel protagonista de reconquistar Kuwait City recayó sobre las fuerzas árabes, saudíes, omaníes, egipcios, sirios, hombres de los Emiratos y sobre todo los propios kuwaitíes. Las fuerzas kuwaitíes, como el opresor iraquí, estaban equipadas con los más modernos tanques soviéticos, los T-72. Cruzaron raudamente las tierras yermas del desierto, observando con satisfacción cómo se derrumbaba la resistencia del enemigo. La reconquista de su patria fue solo una cuestión de tiempo. A medida que los aliados avanzaban cercando al enemigo, el goteo inicial de iraquíes que se rendían se convirtió en un verdadero torrente de miles de soldados que se entregaban voluntariamente a las fuerzas aliadas. Iban saliendo de sus madrigueras e inspiraban casi piedad, al rendirse aliviados después de la larga pesadilla del bombardeo. Los oficiales iraquíes habían advertido a sus reclutas que los aliados los ejecutarían si eran capturados, y obviamente estaban aterrorizados de que así sucediera. Los soldados aliados se las veían y deseaban para tranquilizarlos. Mientras se trasladaba a los miles de prisioneros se podían ver negras columnas de humo en el horizonte, instalaciones petrolíferas incendiadas. Esta fue la primera evidencia de la horrible campaña de devastación del suelo llevada a cabo por Irak al retirarse de Kuwait. Por todas partes, llamaradas gigantes y explosiones que cubrían el cielo. El último acto de venganza y rencor. Las llamas de la riqueza petrolífera de Kuwait, convertidas en columnas de humo que, a su vez, se convirtieron en nubes tóxicas. Unos 600 pozos petrolíferos derramando crudo o en llamas. Se cumplía la amenaza de Saddam. Irak continuó respondiendo con misiles Scud hasta el último momento. Uno de ellos cayó en las casernas de los marines americanos, cerca de la importante base aliada de Daran, en Arabia Saudí. Fue el único incidente grave para los Estados Unidos. Murieron 28 reservistas. Martes 26 de febrero. Las primeras fuerzas árabes llegan a Kuwait City. Los iraquíes, después de un último zarpazo de destrucción y pillaje, se han marchado. Es el fin de 7 meses de ocupación. Hubo un estallido de júbilo cuando se arrió de nuevo, después de estar prohibida desde principios de agosto, la bandera de Kuwait. La derrota militar de Irak era apabullante. Los vencedores y los vencidos se reunieron en una pista de aterrizaje fuera de uso en una zona aliada del sur de Irak para dictar las condiciones de la paz. En la tienda estaban los 2 comandantes más veteranos del ejército iraquí.
Aceptaron todas las condiciones impuestas para abandonar Kuwait. Lo que nadie sabía en aquel momento es que habían retirado decenas de miles de sus mejores tropas hacia el norte de Irak para sofocar las rebeliones que se preveían. En Kuwait, los principales edificios y muchos hogares habían sido pillados y quemados. Un número desconocido de cuerpos anónimos era el testamento mudo del reino del terror iraquí durante la ocupación. Para muchos de los responsables, la guerra terminó de forma terrible en la carretera de Basra, en un lugar llamado Hondonada de Mutla. A lo largo de kilómetros y kilómetros, vehículos robados en Kuwait yacen destrozados y quemados, devastados por el último ataque aéreo aliado a ambos lados de la carretera, marcada con las huellas de un ejército de saqueadores huyendo, presos del pánico. Innumerables cadáveres yacen en el mismo lugar donde han caído muertos. Más allá, la rebelión en los lugares sagrados chiitas es sofocada con crueldad por las tropas de reserva de Saddam. Y en el norte de Irak, la tragedia de los kurdos, que también se han levantado contra Saddam esperando una ayuda aliada que nunca llegó. Miles de ellos emprendieron la huida después del fracaso de la rebelión y se encontraron atrapados en montañas yermas, muertos de frío y de hambre. Schwankov declaró que no se le permitió terminar su trabajo, pero falta por ver si esta tragedia humana atenuará la tremenda victoria militar. Atardecer oscuro. El otro legado de la madre de todas las batallas de Saddam. El petróleo ardiendo es una sola nube negra que enturbia los logros de la operación Tormenta del Desierto.